La vigencia de este tema es brutal, porque no solamente el fenómeno ocurre en Estados Unidos cuando los americanos ven que los automóviles japoneses empiezan a invadir su producto después de las dos crisis petroleras, sino que el fenómeno se ve con mucha claridad en Europa a medida que los países se van incorporando al mercado común europeo. Cuando los españoles se incorporan al mercado común europeo y tienen que ajustar sus empresas, llaman a ese proceso de reconversión. Y ese proceso de reconversión de los españoles se vuelve a repetir en los años 90 con otros países. Yo estuve en el año 94, por ejemplo, en Grecia, y los griegos estaban locos. Decían, bueno, pero si nos integramos al mercado común, los alemanes, los franceses nos van a destruir. Y yo, nosotros no tenemos empresas que puedan competir con esos monstruos. Y bueno, y eso hoy es lo que están pensando hoy los polacos, es lo que están pensando los países de Europa del Este que se están incorporando a Europa. Entonces, el proceso también se produce en el Oriente. Cuando Japón empieza a ver que algunas de sus empresas son avasalladas por Corea del Sur, como el caso de los astilleros, tienen que empezar a reconvertir sus empresas. En América Latina, los primeros que hacen la experiencia son las empresas de Chile. Gracias a Pinochet, digamos, tienen la brusca obligación de ajustarse, sobre todo en el año 82, en el año 83. Entre el año 82 y el año 85 las empresas chilenas tienen un fuerte ajuste. Luego aparece la experiencia de México y la Argentina, que en una época de los años 80 tuvieron ministros de Economía que se conocían y que tenían las mismas ideas, y entonces ahí aparece un primer ajuste entre el año 86 y el año 98 en esos dos países. Y bueno, hay otros países que comienzan posteriormente, y hay otros que, digamos, han empezado en forma más reciente. Ahora, a uno le puede parecer que esto se ha terminado. No, no se ha terminado. Por ejemplo, en Vietnam había en el año 98 5.800 empresas del gobierno, y Vietnam empieza un proceso de privatización y mejora de sus empresas. Y hoy en día creo que el gobierno todavía tiene como 2.000 empresas que no pudo vender ni reconvertir. Entonces, este tema es un tema universal, y lo más interesante de todo esto es que el conocimiento ha avanzado. Es decir, si uno compara mis libros de hoy con respecto a los libros que yo había escrito hace 10 o 15 años, evidentemente mis libros de hoy recogen un montón de ejemplos y casos y teorías y explicaciones que en esa época no existían. Es decir, si yo tuviera que reconvertir esa empresa trading de Nueva York del año 84 hoy, tendría mucho más material, mucha cosa que leer, muchas experiencias para reflexionar y no cometer errores. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que tratar de aprovechar, el conocimiento acumulado. Y algo de ese conocimiento acumulado es lo que vamos a tratar de ver hoy. Los nombres que tienen estos fenómenos están colocados de acuerdo al énfasis que le da a la gente al tema, y se produce una confusión semántica increíble. En este momento conviven más de 50 nombres relacionados con el tema. Hay algunos que enfatizan la naturaleza del cambio, y entonces hablan de transformación, salvataje, reflote. Usted dice reflote, ¿qué está pensando? Una empresa que se está hundiendo, que se está ahogando. Hay otros que dicen, bueno, en realidad la empresa llegó a esa situación porque su estrategia no es buena. Entonces hacen énfasis en los temas de estrategia y hablan de reposicionamiento, replanteo estratégico, etcétera.
Hay otros que dicen, bueno, no, lo que pasa es que la empresa está así porque su estructura, su organización, su cultura es la que no funciona. Y entonces se habla de reestructuración, de reingeniería, de resizing, todo con re. Algunos esas palabras re las asocian con rebanada de cabeza. Bueno, no es exactamente eso. Hay otros que dicen, bueno, busquemos aquellas empresas que han perdurado en el tiempo, aquellas que existen desde hace mucho tiempo y estudiemos qué sucedió con ellas. Y entonces hay hay referencias a empresas que aprenden, empresas Génesis, etcétera. Y por último, hay programas limitados, con objetivos limitados. Entonces hay programas de reducción de costos, ¿para qué? Para bajar los costos. Hay programas de calidad, para mejorar la calidad, o para cumplimiento de normas como GMP, ISO, FDA o lo que sea. Todos estos no dejan de ser esfuerzos para una sola cosa, para mejorar la empresa, para mejorar la posición competitiva de la empresa. Pero se produce una confusión semántica muy grande. Y yo comentaba en las conferencias que yo tengo un sitio en internet desde mayo del año 97 y en estos 10 años la pregunta más frecuente es: Diasca, ahora ¿qué se usa? Es decir, la gente no entiende de que en la administración de empresas hay una evolución de conceptos y no es que una cosa reemplaza a la otra, no, digamos, se van agregando situaciones. Los conceptos, por ejemplo, de productividad nacen con los conceptos de productividad en los años 50. Bueno, hoy se siguen usando los conceptos de productividad y a esos conceptos de productividad se han agregado otros. Entonces no es que una moda reemplace a la otra, sino que es un conjunto de conocimientos que se va enriqueciendo. Por eso que lo que ustedes van a ver acá y lo que van a ver en mis libros es una mezcla de enfoques y un aprovechamiento de lo viejo y lo nuevo. El concepto no es otra cosa que tratar de ajustar la empresa a los cambios de contexto para aumentar su competitividad, para tratar de acercarla a lo que hacen los mejores. Cuando uno quiere cambiar la empresa, tiene como dos grandes opciones. Lo que podríamos llamar el cambio espontáneo. Es el cambio que se produce en las empresas porque el gerente de operaciones, por ejemplo, está tratando de reducir los desperdicios de una máquina. El gerente de finanzas está tratando de cambiar el software de contabilidad. El gerente comercial está tratando de cambiar el empaque de un producto. Entonces todos esos proyectos dan la idea de que la empresa está cambiando. Pero no necesariamente la empresa mejora significativamente sus indicadores críticos de resultados. Fíjense que yo voy a insistir constantemente en eso. Indicadores críticos de resultados. ¿Cuáles son? Las ventas, las ganancias, la satisfacción del cliente, la participación del mercado, el endeudamiento. Esas son las cosas críticas que tengo que mejorar. Y cuando yo digo mejorar significativamente, no estoy hablando de reducir los costos en 2% o aumentar las ventas en 10%. No, estoy hablando significativamente. Es decir, aumentar las ventas por 2, por 3. Reducir los costos a la mitad. Entonces, cuando yo quiero aumentar varias veces la venta, cuando quiero reducir los costos significativamente, muchas veces esas iniciativas espontáneas no bastan. Tengo que encarar el proceso de cambio en la empresa con algún tipo de modelo, algún esquema mental que me permita razonar y actuar en forma sistemática. Entonces ahí es donde vamos a buscar un cambio que no sea casual, que no sea planificado, sino un cambio que sea planeado, pensado, articulado, intencionalmente. Yo modifico la empresa para obtener resultados que son
muchísimo mejores que los anteriores. Por eso a algunos de mis libros yo les puse renovación intencional. Todavía me sigue encantando ese nombre, porque intencionalmente yo hago un esfuerzo significativo en la empresa para producir una mejora cuántica que la lleve a otro estado de competitividad. Y cuando quiero hacer eso, no tengo más remedio que pensar de alguna forma. Yo he intentado distintos modelos. Ustedes saben que un modelo es la simplificación de la realidad, es una manera de razonar. Uno puede elegir los modelos con distintos criterios. El modelo que yo he elegido es un modelo donde el objetivo principal es la comunicación, es decir, tener un instrumento con el cual poder hablar con la gente. Porque cuando ustedes como gerentes van a la organización, tienen que hablar con la gente que trabaja en ella. Y esa gente que trabaja en ella es un empleado, es un operario, es un gerente. Entonces tiene que ser un modelo que sea entendible a distintos niveles, por lo menos en su concepción general. Hay muchos autores que han usado la analogía médica. Yo no soy el único. Quizás ninguno la ha llevado al extremo que le he llevado yo. Digamos, antes de escribir los libros y antes de escribir algunos ejemplos que están relacionados con los médicos, yo he hablado con médicos, para no decir ningún disparate. En la medicina, todos sabemos qué es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestra vida tenemos un dolor, tenemos algún problema y entonces tenemos que ir al médico. Y como a nadie le gusta ir al médico, todos recordamos esa experiencia. Entonces la mejor analogía que podemos hacer es con respecto a esa situación. Cuando vamos al médico, el médico nos pregunta qué nos sucede, qué nos duele, qué problema tenemos, y después nos revisa, nos ausculta. Eso depende de cada país cómo se hace. Los médicos, de acuerdo a la escuela que fueron, tienen distintas maneras de examinar al enfermo, pero normalmente, digamos, le miden presión, peso, etcétera, le envían un análisis de orina, de sangre, algún escaneo, y finalmente, con palabras más o menos complicadas, emiten su diagnóstico. En la empresa sucede lo mismo. Analizamos qué pasa con las ventas, qué pasa con los gastos, qué pasa con los clientes, qué pasa dentro de la empresa, y finalmente llegamos a un diagnóstico sobre cuál es la situación de la empresa. El médico, después de ocultarnos, después de hacer su diagnóstico, se sienta normalmente en su escritorio y con mala letra, eso parecería ser universal, digamos, escribe, tómese un antibiótico, quédese en la cama durante una semana y coma poco durante esa semana. Se supone que haciendo eso vamos a restablecer nuestro estado de salud. En la empresa, la receta no es otra cosa que un conjunto de proyectos. Esta línea de productos no la vendamos más, lancemos otra nueva línea de productos